Las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión para analizar juntos lo que este viernes 28 de octubre ha sido actualidad y algunas cosas sobre las que merece la pena reflexionar. Seguramente se han dado ustedes cuenta que en la mayor parte de los barrios de las ciudades españolas, sea cual sea, han proliferado lo que son las tiendas de apuestas. En definitiva, el juego de azar o el juego de apuestas, que digamos es la última versión de esto que produce no pocos sinsabores a tantas y a tantas familias en España. Vamos a ver cómo se encuentra esta situación de las casas de juego en los barrios españoles. Las casas de apuestas, la nueva adicción silenciosa que llena nuestros barrios, están a pie de calle y nuestros jóvenes son sus clientes más habituales, un fenómeno cada vez más preocupante del que no se habla lo suficiente. La OMS lo califica incluso como un trastorno, debido a la repetitiva acción de participar en juegos de azar. Por ello, la Red de Atención a las Adicciones ha hecho un llamamiento a los poderes públicos y ha pedido la eliminación total de la publicidad de las casas de apuestas. Consideran inapropiado promover una conducta que puede producir adicción. Lo más alarmante es que la población con mayor tasa de adicción se sitúa entre los 14 y los 21 años de edad. Bien es cierto que este tipo de juegos no permiten las apuestas de menores, pero muchos de ellos recurren a amigos mayores de edad. Además están las casas de juego online, un universo sin filtros en el que muchos niños y adolescentes se adentran de manera temprana. Como prevención, el presidente de la UNAD, Luciano Poyato, lo tiene claro. Es necesario establecer medidas universales que reduzcan la probabilidad de la adicción, tales como la limitación por ley de la frecuencia, tiempos de juego y cantidades apostadas, sin posibilidad de incremento por parte de las personas usuarias. La cruda realidad es que las casas de apuestas se han expandido casi un 140% en 6 años y han invadido completamente nuestros barrios. Y llama la atención un hecho: se instalan de forma masiva en las áreas más desfavorecidas o donde la renta per cápita es más baja, para así obtener un beneficio mayor. En cualquier caso, son lugares donde se crea una gran cantidad de adictos y solo una mayor conciencia y una regulación más dura podría poner fin a este drama invisible que sucede en nuestra sociedad. Les presento ya inmediatamente a don Juan Lamas, que es director técnico de FEJAR. FEJAR es la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntemelo todo. A ver, este problema cómo se ataja, qué señales de alarma tiene, qué muescas deja en las familias donde alguno de sus miembros se engancha al juego. Primero habría que pensar en qué país estamos. Si estamos en un país que es una ruleta nacional, que durante mucho tiempo, durante más de 20 años, estuvo promocionando el juego de azar y permitiendo, bueno, pues toda la publicidad, todos los estímulos que invitan a la población en general, pero sobre todo a los adolescentes, a participar en una actividad lúdica en principio y sin explicarles ninguno de los peligros que tiene el juego de azar por su caudal adictivo, ¿no? A partir de ahí, cuando una persona empieza a jugar y se establece una cierta dependencia, una reiteración en esa actividad, por otro lado, una actividad económica regulada e ilegal, quiero decir que no estamos hablando de una ilegalidad o de una sustancia que pueda ser peligrosa. Pero al no explicar todas estas características que tiene el juego de azar, lo que está sucediendo, y con la proliferación de oferta de juego que tenemos en estos momentos, es que están entrando en las casas de apuesta a una edad muy temprana, en la cual aún no tienen toda la personalidad formada y en la cual le están vendiendo motos que no tienen ruedas. Quiero decir. ¿Y quién informa a las personas que entran en una casa de apuestas que pueden quedarse enganchados en ella de por vida? Ese es el problema. Ese es el problema. Desde luego no lo va a hacer la propia casa de apuestas por intereses económicos. Entonces tiene que ser una labor de la sociedad, de la administración, de todos los agentes formadores, el realmente realizar una campaña de información y de prevención para que las personas no caigan en una adicción. Me preguntabas por los signos de alarma, quiero decir. Bueno, la adicción se manifiesta básicamente cuando una persona pierde el control. O sea, cuando una persona está viendo que le trae consecuencias negativas una actividad cualquiera, en este caso las apuestas, y no es capaz ni de reducir ni de dejarlo,
tiene ansiedad, empieza a mentir, empieza en el caso de los adolescentes, a meter la mano en el bolso de la madre, a contarle películas a los padres de que tiene que pagar estudios o apuntes. Y se mete en esa rueda siempre con la sensación de que algún día le va a tocar y comprueba que eso va más. Ahí estamos hablando de una adicción. No estamos hablando de una adicción la persona que compra un décimo de lotería de Navidad. Un jugador social, pero sí estamos hablando de las personas. Y ya digo, lo preocupante en estos momentos es que cada vez son más jóvenes los que están cada vez enganchados. son más jóvenes, cada vez están más ocultos por unos cristales opacos, oscuros, donde no se ve qué pasa ahí dentro, y donde dentro pues lo que se hace es apostar, apostar y apostar. ¿Cómo se rehabilita uno cuando cae en ese pozo? Es difícil que la propia persona que tiene el problema reconozca que tiene una adicción. Normalmente a nosotros lo que nos llega, a nuestros centros de tratamiento, lo que nos llegan son demandas de los familiares, que claramente ven que las cuentas bancarias están totalmente vacías, que hay comisión de algún tipo de delito, de estafa, de hurto, preocupadas porque la persona no reconoce el problema, ¿no? Bien, nuestro consejo siempre es que primero que se confronte con él, perdón, que realmente se le pongan, nunca mejor dicho, las cartas sobre la mesa y realmente se dé cuenta de que tiene un problema, y a partir de la voluntad del paciente lo que se establece es un tratamiento de intervención psicológica básicamente, con medidas conductuales también, pero de intervención psicológica en la cual hay un proceso de abstinencia, hay un proceso de recomposición de toda su estructura familiar. Tenemos que pensar que en el juego tenemos afectados de ludopatía, personas con un trastorno por juego, y tenemos un problema familiar. Es decir, repercute de una manera muy intensa en todo el ámbito familiar, social, laboral, personal, a nivel cognitivo de la persona, ¿no? Y entonces, en nuestros centros normalmente tratamos al adicto, pero también tratamos a la familia. ¿Cuánto puede durar un tratamiento rehabilitador de alguien que está poseído por el azar? Entre 18 y 24 meses. Hay varios modelos de tratamiento, pero en el caso del nuestro, sí, entre 18 y 24 meses. ¿Reciben ustedes ayudas públicas para esos tratamientos? Recibimos subvenciones, no suficientes para Nosotros tenemos 24 centros de tratamiento y tenemos más de 7.000 pacientes anuales en tratamiento. Y digamos que recibimos la limosna de la administración. Bueno, mira, una cosa buena. Sobre todo comparado con la recaudación que tiene la administración con respecto al juego. ¿Y a cuántos rescatan anualmente, más o menos? En nuestras evaluaciones del protocolo del tratamiento declaramos, y así lo cumplimos, entre un 60 y un 65% de las personas que terminan el tratamiento, ¿no? Como siempre, la estadística puede ser un poco engañosa, quiero decir, porque también tendríamos que decir que tenemos un índice de abandono muy alto, quiero decir que las personas ingresan en el tratamiento pero no lo terminan. No lo terminan, ya. Bueno, pues menudo drama tenemos ante nosotros. Esas personas, cuando salen del problema, ¿qué reacción tienen ante los juegos de azar? Algo como... Son conscientes de sus limitaciones. Digamos que nosotros no vamos a tener una postura de odio o de una visceralidad muy alta con respecto a una actividad, ¿no? Pero sí que son conscientes y se convierten la mayoría de ellas en agentes de prevención. Quiero decir, sí que son conscientes y entonces expanden la prevención a todo su entorno social y a todo su entorno más cercano, ¿no? Hombre, la moral pública al principio se sentía probablemente culpable cuando eran las máquinas en los bares con reclamos sonoros, que estoy aquí, soy la máquina, ven aquí, juégatelo, ¿no? Y tal. Ahora ya pues la moral queda completamente cubierta porque son espacios cerrados, un poco espacios invisibles. Sí, o incluso dentro de mi propia casa. Quiero decir, con que tenga un smartphone puedo estar a las 3 de la mañana jugando en mi habitación. Es decir, de los que os llegan, ¿cuántos son jóvenes? Pues en estos momentos más del 30% de los pacientes que recibimos tienen menos de 26 años. Y aquí siempre hago una acotación. Hay que pensar que en España los menores de 18 legalmente no pueden jugar.
Cuando el Plan Nacional de Drogas nos dice que hay un 20 y tantos % de chavales entre 14 y 18 años que reconocen abiertamente que juegan, pues ahí es donde tenemos una cuna de posibles adictos y posibles familias que lo van a pasar mal, ¿no? Juan Lamas, pues prepárense ustedes en Fejar, porque cuando uno habla de crisis económica se produce una cosa incomprensible, se dispara el juego. Es así, ¿verdad? Sí, la gente busca salidas a una situación desestructurada, busca salidas irracionales sin pensar en las consecuencias. Juan Lamas, un placer enorme tenerte en el programa y poder hablar de estos temas sin tabúes, que es lo que a nosotros nos manda. Vosotros. Un placer, A vosotros. un placer. Gracias. Bueno, les tengo que contar una cosa interesante. Y es que yo les cuento siempre que, además del juego, por decir mucho peor que el juego, la droga nos tiene absolutamente atenazados como sociedad. Y esto no, los partidos políticos nadie habla de esto, el mundo de las cosas públicas miran para otro lado, esto, uff, qué lío, tal. Y yo les presento ejemplos para que ustedes calibren, que está en todas las provincias, que no hay día que pasa sin incautación brutal de cantidades increíbles de droga, pero también de armas, pero también de dinero, que son cosas que van en junto, que esto de la droga no es solamente la decisión de alguien de drogarse, sino que lleva aparejo unas mafias, unos grupos de narcotraficantes o de narcodelincuentes que conspiran contra la autoridad del Estado. Eso está claro. Y que si no ponemos pies en pared, acabáramos teniendo en España pues, pequeños cárteles como el de Sinaloa o estos que se ven en América Latina. Para que se den ustedes cuenta de la dimensión que tiene este problema, fíjense en una noticia que se ha producido en el día de hoy, sin trampa ni cartón. Han detenido al cura de la prisión de Alicante porque traficaba con drogas. Yo no sé si esto les parecerá poco, mucho o cuánto de relevante, pero para mí lo que significa es que he dicho de Alicante y es de Albacete, perdón. Bueno, la prisión de Albacete, pues el cura que entra allí para auxiliar a los que están presos, pues se dedicaba a otras cosas diferentes, en este caso al tráfico de drogas. Ahí ha sido detenido, en fin. Bueno, y importante, datos de la economía española que nos torturan, que nos meten en un escenario que se llama estanflación, porque es crecimiento nulo, crecimiento cero o próximo a cero y a la vez inflación. Los datos, como les digo, son preocupantes y demuestran que se nos ha clavado la economía en un trimestre absolutamente propicio, como es julio, agosto y septiembre, con el turismo, con tal, con cual, pues apenas la economía ha crecido un 0,2%. El gobierno socialcomunista acaba de llevar a la economía española a uno de los peores escenarios según todos los economistas. Hablamos de la estanflación. Este fenómeno aparece cuando un país registra altas tasas de inflación unidas al estancamiento de su economía. A pesar de los esfuerzos por parte del Ejecutivo de echar la culpa a la guerra de Ucrania, lo cierto es que el alza de los precios comenzó en marzo de 2021. De hecho, desde octubre de ese mismo año, la inflación está por encima del 5%. Por si esto fuera poco, la inflación subyacente, la que se obtiene sin tener en cuenta los precios de la energía ni los alimentos, también está en cifras récord y en una tendencia claramente alcista. Si a todo esto unimos que el crecimiento de España se ha situado en el 0,2% del PIB en el tercer trimestre del año, la catástrofe está servida. Esto obviamente frena la creación de empleo al mismo tiempo que destruye la capacidad adquisitiva de todos los españoles. Hay que recordar que los presupuestos para 2023 se basaron en una estimación de crecimiento del 2,1%, un dato muy alejado de la realidad. De hecho, el Fondo Monetario Internacional acaba de rebajar nuevamente las perspectivas de España para ese año, situando su crecimiento en el 1,2%. A pesar de la evidencia, el gobierno sigue a lo suyo, negando la realidad e instalado en la mentira. Lo que creo es que los datos que conocemos hoy en términos de PIB y de IPC, igual que estos días con la EPA, son muy positivos. Son tan positivos que las colas del hambre cada vez son más largas. Pues sí, y algunos han empezado con actuaciones. Por ejemplo, los panaderos. Los panaderos han abordado hoy una especie de huelga
apagando sus hornos 15 minutos. ¿Por qué? Pues porque no pueden aguantar el precio de la electricidad y sin electricidad o sin energía no hay pan. Nos lo cuenta Marien Vallejo. Hoy los panaderos han dicho basta, y es que ya no pueden más. Bajo el lema "sin luz no hay pan", han querido denunciar el aumento en los costes de la energía, pero también de las materias primas. Y es que han hecho hoy un apagón simbólico desde las 12 del mediodía hasta las 12:15 como protesta. Muchos de estos locales están teniendo que cerrar por las pérdidas que sufren y otros aseguran que tienen que pagar facturas de hasta 7.000 euros al mes. La situación es insostenible y queremos manifestar nuestra queja y nuestra preocupación, porque con esto no vamos a ninguna parte. En los últimos 3 meses han cerrado 200 industrias en España. Estamos haciendo un esfuerzo que no sé cuánto tiempo vamos a poder soportar. Ya te digo que nosotros hemos aplicado una subida mínima, porque si aplicáramos en este momento los costos, el pan tendría que valer en torno a un 40% más. Nosotros concretamente, la última factura que tenemos, que es la del mes de septiembre del año pasado, hemos pagado 2.500 euros contra 8.100 este año, más de 3 veces más. Bueno, ya saben que este domingo a las 3 de la madrugada cambia el horario al de invierno, que se va a mantener hasta el mes de marzo. ¿Pero esto sirve para algo?, se pregunta la gente. Bueno, vamos a verlo. Y de nuevo, otro cambio de hora. Este sábado en la madrugada el horario cambiará al de invierno y cuando sean las 3 de la mañana pasarán a ser las 2. Desde hace años la Comisión Europea quiere terminar con este cambio de horario y todo ello sin éxito alguno. Esta práctica se remonta al año 1974, una medida que se llevó a cabo para ahorrar energía debido a la crisis del petróleo. Parece ser que la gente no está a favor del cambio de horario. Tras una consulta pública realizada por la Unión Europea, el 84% estaba a favor de erradicarlo y el 76% apuntaron tener una mala experiencia debido al cambio en el ritmo de sus vidas. Muchas fuentes apuntan que este cambio de horario afecta a nuestro cuerpo y cerebro, ya que necesitan tiempo para adaptarse. Al fin y al cabo, el cambio se hace de golpe, algo que jóvenes y mayores saludables pueden llevar sin ningún problema, pero para personas enfermas o mayores puede ser perjudicial. De hecho, hemos salido a las calles para saber qué piensan al respecto los ciudadanos. Sería peor, yo me quedaría con el que tenemos ahora para siempre. Y suprimir este que van a hacer, que va a ser más caro. No estoy de acuerdo. El horario se debería de dejar siempre el mismo. Yo preferiría que la dejaran igual, desde luego. Yo creo que ya lo deberían dejar como está y no volver a hacer más cambios. Yo creo que estaría mejor dejarla ahora como está, pero creo que sería muy difícil conseguirlo al cabo de 70 o 100 años que llevamos. Es un lío al final, es un desorden y es mucho peor para ajustarse y yo creo que se consume más energía. El cambio de horario se hace principalmente para ahorrar energía y según se ha demostrado, se considera un ahorro poco significativo. Según constatan profesionales del sector, se ahorraría más de otras maneras, como por ejemplo apagando las luces en aquellas habitaciones en las que no estamos o utilizando electrodomésticos sostenibles. Bueno, yo siempre les hago un apelativo para que piensen la conveniencia mutua, pero sobre todo la suya, de entrar a formar parte del Club de Amigos del Toro Televisión. Es muy fácil hacerlo, basta con llamar por teléfono. Si no les cogen es porque están las líneas saturadas, pero dejan un mensaje con el teléfono de vuelta y les llamarán. Y lo que les pedimos es algo muy sencillo. Ayúdenos para ayudarse, porque ustedes necesitan un medio de comunicación que de forma libre, responsable, pero atrevida, pues encaje y desmonte las mentiras de un gobierno que se esfuerza cada día en ellas. Y para eso es para lo que les pedimos que entiendan que esto es una manera de suscribirse a este medio de comunicación. Un medio de comunicación que, por cierto, para los miembros del club y para los amigos de esta casa, organiza actos de carácter cultural. El próximo, la cena que planea el Club de Amigos en Barcelona para el próximo viernes 11 de noviembre. Ahí estaremos pues Julia Ariza, José Javier Esparza, José María Francás y un servidor dispuestos a debatir y a escuchar sobre todo a los españoles catalanes o catalanes españoles, como prefieran, que quieran acercarse y escucharnos a nosotros, pero sobre todo hablarnos para que podamos entender mejor cómo podemos echarles una mano. Y les recuerdo que ya tenemos la lotería de Navidad dispuesta para ustedes por si quisieran hacerse con un décimo del Toro Televisión. Está a su disposición en el mismo teléfono, en las mismas direcciones de redes sociales. Y nos vamos a publicidad.
8 minutos para las 8 de la tarde, abrimos la mesa de análisis político y les presento a nuestros invitados hoy, don Juan Carlos Bermejo, economista, empresario, verso suelto de Ciudadanos. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches. Don David Gómez, abogado. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Xavier. Bienvenido también. Tengo un apunte económico que no puedo dejar pasar. Hoy han salido los datos de crecimiento, dice que estamos en 0,2, que es casi como estar en cero, a pesar de que estamos analizando el tercer trimestre del año, esto es julio, agosto y septiembre, es decir, el tiempo de turistas, es decir, el tiempo favorable para el crecimiento. No hay crecimiento. Esto ya lo habían pronosticado algunos del Instituto Nacional de Estadística, algún organismo, etcétera. Bien, al mismo tiempo, la inflación adelantada de octubre dice que bajaremos al 7,3%. A pesar de que este podría ser un buen dato, ahí lo ven, en la línea roja van a ver ustedes cómo está la inflación subyacente. ¿Y esto qué es? La inflación subyacente es lo mismo que la otra, quitando del cómputo los productos energéticos, que es donde está actuando el gobierno, que es lo que hace que baje la curva azul al 7,3%. También quitan todos los productos frescos. Y ahí lo que ven es que está estancada, 6,2% la inflación subyacente. No es una mala noticia que se estanque, pero desde luego, con esa inflación y el crecimiento en el 0,2%, esto cuando estudiábamos económica se llamaba estanflación y es del libro, ¿no? Bueno, efectivamente, la estanflación es que los precios siguen subiendo y no crecemos, pero durante un periodo continuado. Todavía no podemos hablar de estanflación. Pero vamos, por resumir, 0,2% de crecimiento. Bueno, mal dato. ¿Por qué? Porque el turismo ha sido muy bueno. O sea, julio y agosto han sido, vamos, desbocados, o sea, tremendo. Pero el resto de los tejidos productivos, o sea, ¿qué va a pasar ahora en el Q4? Es decir, en el que estamos ahora. Hasta final de año. Pues que vamos a caer, va a caer. Porque uno de los signos de la contabilidad nacional que presenta en la cierre del tercer trimestre dice, 1, las exportaciones no salen del hoyo. 2, el consumo de las familias es el que se está llevando la peor parte. Y eso, pues en un mes sin turismo, pues evidentemente el porcentaje de crecimiento del cuarto trimestre no va a ser muy distinto a este, si no es que es mucho peor. Sí, luego están los indicadores de los PMIs, que son la encuesta que nos hacen a los gerentes de compra, a los que decimos si vamos a invertir o no, tal. Y en todos los países de Europa está por debajo de 50, 45, 48. Eso quiere decir que todos los países, toda Europa está en contracción. Por lo tanto, el cuarto trimestre habrá recesión seguro. Y sobre el dato de inflación, pues, a ver, no se hagan ilusiones, porque octubre ha sido un mes donde la demanda energética ha caído a plomo, o sea, no hace ni frío ni calor, vamos a hablar claro. Hay mucha industria que está paralizada por el precio de la... Han caído los precios. Pero entonces, como no ha caído la subyacente, que es lo que ha apuntado antes don Xavier, pues la demanda de la energía, al ser tan baja, pues entonces ha provocado que se haya moderado un poquito este mes, pero en cuanto llegue el invierno, esto, vamos, va a repuntar otra vez la inflación. Eso que les quede claro. David. Bueno, esto nos da una foto política también de la inacción del propio gobierno, es decir... Nosotros... todos estos datos son espectaculares. Exacto, es decir, o sea, son datos económicos, son datos que efectivamente tienen muchísimos factores, muchas aristas que tocar, pero lo que está claro es que también vamos a ver la otra parte, es decir, la parte del Ejecutivo, es decir, qué está haciendo en este momento el Ejecutivo para evitar esa crisis que se nos avecina en el cuarto trimestre, es decir, para evitar que empezamos a perder dinero. No está haciendo nada, es decir, lleva razón el señor Bermejo, es decir, hasta ahora no hemos encendido las calefacciones, digamos, de forma potente, pero las encenderemos. Las encenderemos en las próximas semanas. Es decir, ahora, bueno, está haciendo una temperatura más o menos agradable y la gente está retrayéndose, pero va a llegar un momento en que va a haber esa necesidad y va a empezar a gastarse. Entonces, eso va a afectar a todo, a las industrias, a las familias y principalmente a las familias, ¿no? Es decir, que son las que van a haber encarecido todo su consumo. La pregunta es, ¿qué está haciendo el gobierno para evitar que lleguemos a un invierno doblemente frío, un invierno energético? Es decir, que es lo que vamos a vivir en el próximo cuarto trimestre y en el primer trimestre del año que viene. Bueno, hay un papelito del Ministerio del Interior
que nos pone sobre la pista de cuándo van a ser las próximas elecciones generales, porque resulta que han iniciado una contratación pública para adquirir los servicios necesarios para la obtención y difusión de los datos de escrutinio de los resultados electorales. ¿Cuándo? Para noviembre del año 23. Yo no sé si esto pues acabará aportando luz o no, pero en cualquier caso revela una fecha y una intención, la de celebrar elecciones en noviembre del 23. Vamos a ver, ¿esto ya está publicado, este concurso? Es decir, sí. ¿O es un...? No, está publicado. ¿Está publicado en la web de contratación del Estado? Pues está clarísimo. Blanco y en botella de leche. O sea, bueno, hombre, podría ocurrir... Supongo que luego se puede demorar la fecha, tenerlo contratado para noviembre. No, esto quiere decir que lo tienen pensado para esa fecha. Otra cosa es que Sánchez, por la razón que sea un día, lo adelante y entonces el adjudicatario, para hacer esos recuentos y no sé qué, la administración hace un desistimiento, le paga el 6% de indemnización al contratista, que no es nada, y entonces se adelantan a lo mejor las elecciones o se atrasan. Sí, un poco sí es, porque el contrato es de 36 millones de euros. Pero bueno, eso sí, bueno, no es nada, perdón, dentro de las dimensiones macroeconómicas. Hombre, esto nos viene a decir que efectivamente cuando el río suena, agua lleva. Algo deben saber. Entonces, ¿no? Algo deben de saber, al menos pues es un río importante, sospecharlo. Porque estamos hablando de un contrato millonario, como el de todas las elecciones, pero claro, anuncia más o menos lo que suele preverse, que puede ser en noviembre. Pero ojo, también serán, depende de cómo le vaya la feria al señor Sánchez, porque esto al final es política, es decir, depende de cómo le vayan las encuestas, se podrá adelantar y pagar ese 6% que le pagamos usted y yo y el señor Bermejo y los que nos están viendo en casa, que al señor Sánchez le da igual pagar ese 6% de los 30 millones de euros, le da lo mismo. Es decir, el asunto es ganar las elecciones, es decir, si le va mal, adelantará esas elecciones y pagará ese 6% de penalización sin ningún problema, vamos. Pero vamos, como que estamos aquí sentados los tres. Lo mismo que se equivoca de país, y dice que Kenia es Senegal 2 veces seguidas y, en fin, nadie se lo reprocha. El único que está contento de que haya pasado eso es Federico Trillo, porque él se había equivocado antes. Sí, viva Honduras. Un clavo saca otro clavo, que suele decirse. Bueno, pues bien. Hablemos del gran tema político del día, y no del día, sino de algunos anteriores y me temo que de algunos posteriores. La Comunidad Económica Europea, la Comisión Europea está muy enfadada con España porque han roto las negociaciones de esto que venía a ser un festival continuo, cómo renovar el Consejo General del Poder Judicial. Ya saben que, sin dar la cara demasiado, el Partido Popular ha roto la baraja, así que se han enterado que, bueno, pues que a la vez estábamos rebajando la pena del delito de sedición con engaños, diciendo que en Europa la pena es más baja cuando no es así, diciendo que, bueno, no se ha hecho hasta ahora porque no tengo mayorías. ¿Cómo que no tienen mayorías? ¿Cómo que no tienen mayorías? Se lo ha recordado la oposición. Sigue la controversia, todos han salido en tromba a darle leña al PP por haber roto las negociaciones y, bueno, Feijóo tampoco ha salido a dar la cara, por ahora. Eso sí, ha dicho que el gobierno, oiga, mire, es que lo que quiere es una justicia a la medida de los independentistas y por ahí no tragamos. Y Bolaños, que en Moncloa llaman el monaguillo, acusa al líder del PP de haber perdido todo su crédito, cosa que ya ha dicho 30 las veces y que nos viene a dar un poco lo mismo. Los españoles que se preguntan, Bermejo, los españoles se preguntan, ¿esta ruptura es seria? ¿Va a llegar hasta las elecciones? ¿Van a amedrentar al PP para que vuelva a sentarse a negociar el reparto de las sillas como venía siendo ley desde el 85? Bueno, de eso va el siguiente trabajo que van a ver a continuación. El pacto salta por los aires otra vez. No ha aguantado la presión el señor Feijóo, no la ha aguantado, le han doblado el pulso. Empieza el declive definitivo del señor Feijóo. Y el bloqueo podrá mantenerse incluso hasta 2024. Es una incongruencia insalvable pactar el reforzamiento del Estado al mismo tiempo que se pacta con otros partidos desproteger al Estado. El Partido Socialista ha cruzado una línea roja para el PP y acusan a su interlocutor, Félix Bolaños, de haberles engañado. Si prefiere pactar con los independentistas antes de pactar con los constitucionalistas, se equivoca.
Ayuso ya le advirtió del chantaje a Feijóo justo momentos después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmara en el hemiciclo y luego desmintiera que traerían a la Cámara la modificación de diversos artículos penales. A una llamada de Feijóo, el mismo Sánchez le confirmó que en la agenda de Moncloa efectivamente se encontraba la rebaja del delito de sedición. Los socios de Sánchez de Podemos cargan duramente contra el líder de la oposición. No está preparado para gobernar, no es fiable, no tiene palabra. El acuerdo estaba cerrado. Y los de Arrimadas tampoco se quedan atrás. Parece que por fin el Partido Popular ha visto la luz, se ha caído del caballo y, oh, qué sorpresa, se ha dado cuenta de que Pedro Sánchez les estaba engañando. Camino de cumplirse casi 4 años de la caducidad del mandato del Consejo, 4 meses solo del Constitucional, la situación se agrava y revuelve a todo el gremio judicial. La situación es crítica y si era crítica hace un año, más lo es hoy. Desoladora, ¿eh? Se debilita el Estado de Derecho. Ambas partes, PP y PSOE, estaban próximos a anunciar el acuerdo de renovación de los 20 vocales del Consejo. Y ahora las negociaciones han quedado con el giro de los socialistas suspendidas por parte del PP si no hay avances en un acuerdo constitucional. David Gómez, ¿cómo lo ves? Lo veo de risa. O sea, veo un desastre absoluto en la justicia española, es decir, somos el andarreír de Europa y qué imagen se da a los ciudadanos, es decir, qué imagen se está dando al justiciable. Es decir, los políticos no se ponen de acuerdo en renovar el Consejo General del Poder Judicial cuando debería de ser una cuestión de meramente trámite, o sea, de meramente trámite. ¿Qué tal la democracia? No. Si son solo 5.500 los jueces en España, pues que voten, claro, a que se quiera presentar. Tan sencillo como eso, que voten, que se elijan entre ellos y que elijan el gobierno de los jueces, que es lo que marca la Constitución. Y se acabó. Es decir, y no hay más debate. Entonces, ahora vemos cómo el señor Feijóo, que intentó llegar a ese acuerdo y ahora se ha dado cuenta de que, oiga, con Pedro Sánchez ni a comprar pipas al kiosco de la esquina, es decir, es así. Si tú quieres un acuerdo y quieres que no te engañen, porque en el PSOE hay mucho taur del Mississippi, no mandas a negociar a Esteban González Pons. No, claro, por supuesto que no. Es verdad que también me podrían decir, y el PSOE tiene tanto interés en el asunto que envía a Félix Bolaños. Pues sí, pero que de ahí era difícil que saliera algo positivo, serio. No podía salir, y menos con los miembros que tiene el gobierno encima de la mesa, con el tema del independentismo, con el tema del delito de sedición, que a mí me abre las carnes cómo se rebaja las penas de los delitos. No es entendible que las penas de los delitos se rebajen, cuando precisamente estamos viendo justamente todo lo contrario. Es decir, estamos a falta, y lo digo como abogado, estamos a falta de castigo. Es decir, el Código Penal actual está a falta de castigo. Es decir, las penas tenían que ser mayores, y no solo en el delito de sedición, sino en el resto de delitos. Yo siempre lo digo, o sea, delinquir en España sale muy barato, en todos los órdenes. Entonces, no entiendo el buenismo de tener que bajar el delito de sedición. Lo entiendo políticamente, o sea, lo entiendo porque me interesa, lo entiendo porque me tienen que apoyar en los presupuestos, lo entiendo porque me tienen que apoyar esta gente. Pero vamos, me parece jugar con la justicia y jugar con los, en fin, con las cuestiones de los españoles, ¿no? Máximo cuando yo que veo día a día cómo están los juzgados, que es un auténtico desastre, es decir, encima le echemos más presión a este tema y al final quien termina pagando esto es el señor que le han despedido y que no tiene resuelto su despido hasta dentro de un año. El señor que se quiere o señora que se quiere divorciar y no se divorcia hasta dentro de año y medio. El señor que tiene un menor en juego y no hay manera de darle. Una ocupación. El que sufre una ocupación, que lo que hablamos aquí el otro día, más el perdido en Cuba, y tenemos 4 años en sacar al señor que ha ocupado mi casa. Es decir, al final, quien sufre los desmanes políticos de esta gente somos nosotros. El mejor. Bueno, yo quiero dejar claro una cosa. Aquí quien está cometiendo un delito de dejación de funciones y de omisión del deber son los presidentes del Senado y del Congreso de los Diputados, que son los que tienen que convocar el Pleno para que se voten los 50 candidatos que ya han enviado los jueces desde hace 4 años. Y alguien me dirá, ya hombre, señor Bermejo, pero es que los diputados esos van a votar lo que les diga el jefe de partido. Que hagan lo que les dé la gana. O no lo hacen. A lo mejor resulta que se leen los currículum y cada uno tiene criterio y vota. Y a lo mejor hasta lo renuevan. Pero eso es lo que hoy nadie habla de eso. Y los que realmente están incumpliendo su deber y la ley, y que a lo mejor había que denunciarles para inhabilitarlos, es a estos 2 personajes. Porque ellos tienen el poder para forzarlo todo. Si convocan el Pleno para la semana que viene y se vota,
y no salen, no pasa nada. A la semana siguiente otro, y otro, y otro, y al final se les caerá la cara de vergüenza a todos y acabarán renovando el Consejo. Yo es que soy así de práctico, pero don David, que usted es letrado, dígame si estoy equivocado, ¿no dice eso la ley? Sí, efectivamente, se tenía que convocar el Pleno con la terna de candidatos que se han puesto encima de la mesa. Que están ahí hace 4 años. Lo que pasa es que al final, como usted bien sabe, esto es un juego de sillas. Es decir, estamos así por el reparto de sillas de los grandes partidos. Ya, pero a que los diputados no tienen por qué votar lo que le diga a su jefe. La disciplina de voto no está marcada en ningún sitio. Exacto. Y ha habido, pues que hagan lo mismo, hombre. Pero el que dinamita todo esto es el que sale desde la capital de Sudáfrica y dice, el acuerdo está cerrado. Y se llama Sánchez. Porque es un bocazo. Sánchez. Claro. Y ese Sánchez juega tantas barajas, tiene tantos platos chinos rodando, que a algunos se le rompe y se equivoca y dice Senegal cuando tiene que decir Kenia y muchas otras cosas. Porque vamos a ver, ni al que asola manteca se le ocurre, en mitad de esta negociación, darle pábulo a la Esquerra para que vamos a rebajarte el delito de sedición, por mucho que lo llevara en la propuesta que hizo a sus aliados para convertirse en presidente del gobierno. Bueno, pues ¿por qué no lo ha hecho hasta ahora? Tiempo ha tenido. Es que no tengo mayoría. Mentira, que se le echan al cuello los de Esquerra. Tontos, hombre, es discutible, pero sumar saben. Y mayoría tiene, lo que pasa es que no ha querido. Bueno, y ahora es el momento, Sánchez. Tú has dinamitado el acuerdo, hombre. ¿Qué querías que hiciera el Partido Popular? Que va de pardillo en todo esto, ¿eh? Va de pardillo porque la mitad de España está convencida de que en algún punto de esto iban a engañar al Partido Popular. ¿Sí o no? Pues no lo sé, porque yo insisto, si yo fuera el presidente del Partido Popular, es que no, o sea, yo no me puedo exponer a que me tachen de que estoy negociando y repartiéndome los jueces. Es que esto es la verdadera desvergüenza. Es que esto es lo que no es democrático, ¿no? Yo, si fuera el presidente del Partido Popular, insisto, instaría de nuevo a los que tienen que convocar los plenos y yo les daría libertad a mis, no sé cuántos diputados tiene el PP, 90, no sé cuántos, que voten lo que crean conveniente, coño, que no son vamos, quiero decir, que no son tontos, que supongo que saben evaluar unos perfiles y unas cosas y lo que sea, que voten. Y solo con que ellos voten lo que crean conveniente, seguro que se desbloquea y se eligen los jueces, ¿eh? Yo me atrevo a pensar que ocurriría. Pero es que me da miedo yo iría lo más. que saldría de ahí. Yo iría más. Es decir, yo si fuera el presidente del Partido Popular, yo resolvería esta situación con ese reparto, yo lo resolvería o intentaría resolverlo y condicionaría ese pacto a la reforma integral del sistema de elección de jueces. No, David, no. Sí, no puedes condicionar nada porque eso son iniciativas legislativas. Son cosas distintas. De acuerdo, pero tenemos que hacerlo. Es decir, Europa nos lo exige y nos lo exige la Constitución. Oiga, pues que lo proponga, que haga una proposición de propuesta de ley. Don Xavier, que se elijan los jueces, que se elijan, por favor, que son un montón, que se puedan elegir entre ellos, que además hay gente magnífica en la judicatura que puede presidir ese consejo. Pero para eso hay que cambiar la ley. Hoy tenemos la que hay. Nos guste o no, es la que hay. Está claro. Bueno, pues si quiere cambiarla el señor Feijóo, pues que ponga una propuesta de ley. O que no la ponga y la ponga si un día tiene mayoría, si la tiene. Pero no, David, yo ahí eso de como condición, no sé qué... Yo te digo lo que yo haría. Yo creo que eso es un error. Ahora, eso no es lo democrático. Que los intereses de los partidos nos lleva a no reformar esta historia. Tú has sido concejal, ¿no? Sí. ¿Tú te imaginas que después de unas elecciones municipales, el pleno de constitución del pleno donde se va a nombrar al alcalde, ¿tú te imaginas que el secretario no convocara al pleno porque no se han puesto de acuerdo los grupos a ver quién es el alcalde? ¿A que eso no ocurriría nunca? No ocurriría jamás. A que se convoca el pleno y a veces sale un alcalde que nadie se espera. Tiene que convocarse el pleno. Y a que a veces sale un alcalde... Coño, no éramos nosotros el presidente de Melilla, es el de Ciudadanos, el único diputado de Ciudadanos, no sé cómo se llama en una ciudad autónoma, el representante, concejal... Diputado autonómico. El único de los veintitantos que había y fue elegido presidente. ¿Por qué? Porque los demás no se ponen de acuerdo y le votaron a él, sacó más si es que no es. Hay que hacer el pleno, hombre. Señor Abaté, señor no sé cómo es el otro... Hagan el pleno, hombre, porque es que entonces habría que denunciarles e inhabilitarles. Bueno, siempre hablamos aquí de la doble vara de medir.
hoy tengo la oportunidad, porque hay un diputado de Izquierda Unida, esto es de Podemos, que se llama Miguel Ángel Bustamante, es diputado por Sevilla. Y este hombre ha sido denunciado por su pareja por presuntos malos tratos. Bueno, parece que Izquierda Unida le ha suspendido fulminantemente. Él lo niega, pero a que no oyen arder las calles ni Twitter ni nada por el estilo, si ese hombre hubiera sido un diputado, ya ha pasado esto con un diputado de Vox al que yo creo que se equivocó el hombre dimitiendo porque luego resultó ser inocente sí. De dos denuncias, de su mujer que quería separarse. Pues una mala abogada que la aconsejó mal, unas denuncias pues que no son de recibo, y al final pues se esclareció que el hombre era inocente. Para entonces ya había dimitido, porque la que le cayó encima, sin embargo, a Bustamante no le cae nada encima, porque, bueno, oye, qué mal rollo. Si acaso lo han dejado suspendido de militancia de Izquierda Unida, que ya ves tú. Sí, le importará mucho. Vamos a ver los detalles de esta información. Elevan ante el Supremo la denuncia de la mujer del diputado de Izquierda Unida, Miguel Ángel Bustamante, por violencia doméstica. La formación que lidera el ministro Garzón le ha suspendido de militancia de manera inmediata y anuncian que estudiarán las próximas medidas a tomar desde el propio partido. La denuncia interpuesta por su mujer fue presentada el pasado 24 de octubre ante la Unidad de la Familia y la Mujer, y en ella da cuenta de haber sufrido malos tratos en el hogar de manera continuada desde hace casi 4 años, cuando se encontraba embarazada de su segundo hijo en común. Una denuncia que iba acompañada de un atestado policial y de un parte de lesiones en el que afirma haber recibido puñetazos y haber sido víctima no solo de violencia física, sino también psicológica. La mujer, que se encuentra en trámites de divorcio de Bustamante, relata que no había presentado antes la denuncia por miedo porque el diputado era una persona conocida. Un juzgado de Écija instó incluso al Ministerio Fiscal a informar sobre la competencia para investigar los hechos de los que se le acusa al diputado, pero dada su condición de aforado, se elevó ante el alto tribunal. Y pese a que en el atestado policial la defensa de la víctima solicitó su protección, no se ha acordado ninguna medida por ahora. La ley dirá que para eso es la ley. Ahora bien, ¿qué diferencia de trato con un diputado de Izquierda Unida Podemos a esto cuando le pasa a otro de la derecha? Bueno, ya ha ocurrido. Ya ha ocurrido con un diputado de la derecha, precisamente, ya ocurrió. Y efectivamente hay una doble moral y una doble vara de medir. Es decir, el diputado de la derecha dimitió al día siguiente y entregó su acta y marchó. ¿El día siguiente o el mismo día? El mismo día, sí, no, tardó muy poquito en marcharse. No tuvieron ni que pedírselo, se marchó. Tiempo después, un año y pico después, casi 2, el juzgado decretó que efectivamente era absolutamente inocente y se libró 2 veces de 2 denuncias, con lo cual ahí quedó. Pero en ese ínterin se incendió Twitter, se incendió la calle, salieron a pedir medio que su linchamiento en la plaza pública, y sin embargo aquí pues guardamos silencio. Bueno, veremos, está en un procedimiento de divorcio, vamos a ver. Yo no le deseo ningún mal a este señor, ni le deseo nada, ¿no? ¿Garzón no tendría que haber salido a decir algo? Pero yo creo que hay que ser consecuentes, es decir, si esto ocurre y se está pidiendo la dimisión de tu contrario por hechos similares o parecidos, aunque luego se demuestre que sea mentira, que probablemente lo sea, es decir, pues tú haz lo propio. Hubiera quedado muy bien diciendo, mire, aquí está mi acta de diputado, me marcho. Es lo que tenía que haber hecho, que es lo que ellos exigen a los demás. Bermejo. Bueno, yo creo que para ser breve lo que no hay que ser es bocazas. No, claro. Sí. Y ya está. Y punto. Y hay que tener sentido común, y cuando a una persona le ocurre un tema de estos, lo que hay que tener es presunción de inocencia, ¿no? Y ver qué pasa con las cosas. Y no, insisto, y no ser un bocaza y utilizar estas cosas como arma, ¿no? Política, que es al final, claro, pues la mediocridad es lo que... Pero la presunción de inocencia la tenemos que tener todos. Claro, todos. Sí, todos, no una parte, efectivamente. No solo algunas. Bueno, vamos a ver, Bermejo, ¿sabe usted que ha pasado 5 años después de el procés y de la republiqueta que duró 8 minutos, 8 minutos y medio más o menos? Pues que han vuelto a Cataluña 73 empresas que se marcharon y otras 4.267 no lo han hecho. Era que han encontrado, o que no se creen que esto esté, como dice Sánchez, conjurado, y que por eso hay que rebajar el delito de sedición, o porque han encontrado
oígame, que se está muy bien en otro sitio, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo que tengo bastante experiencia con las empresas, realmente es que tampoco se han ido. Lo que han hecho fue cambiar la sede social y la sede y tal, ¿no? Pues ya está, pero vamos, no han dejado de vender allí, ni de fabricar allí, ni de darle empleo allí. Bueno, algunas sí, pero vamos, la inmensa mayoría, pues eso. Lo que pasa que, bueno, están expectantes, no quieren volver a poner allí la sede porque evidentemente es una zona de riesgo, ¿no? Es decir, aunque ahora el proceso está apagado con un extintor, pero, oye, puede volver a haber problemas porque en cuanto hay un gobernante pusilánime en Moncloa, que ya lo hemos tenido, pues esta gente... seguimos teniendo. Bueno, pero yo creo que Sánchez no podrá ser, iba a decir otra cosa que no se puede decir en televisión, pero no es un pusilánime. Yo creo que a Sánchez jamás le declaran una independencia de esas. Yo creo que no. Yo creo que tampoco, pero porque están absolutamente comprados por ambas partes. Pues es por decir, lo que los sea, tiene absolutamente, vamos, regados de dinero, de fin, ahora de delitos, de lo que quieran. Barra libre. Ni Entonces, siquiera en la independencia. no lo van a hacer. No. No lo van a hacer. Lo que quieras, bueno, pero no lo vas a hacer. Tengo un regalo para ti, Bermejo. Quiero que escuches a Juan Marín, que fue el hombre de Ciudadanos en Andalucía, que dice que está quejoso porque le han obligado a marcharse de Ciudadanos, el que los quería tanto. Y en Ciudadanos lo que han dicho es, hombre, si acepta un cargo al frente del Consejo Económico y Social andaluz, pues que deje el partido, porque eso no está visto. Y a él le ha sentado esto a cuerno quemado. Me llamó el secretario general de la organización y me dijo que sería conveniente que me diera de baja como afiliado, que mandara un correo electrónico comunicando mi baja voluntaria. Yo, como comprenderán, no daba crédito a lo que estaba escuchando. Pensé que era una broma de mal gusto. Pero no lo era. Y al final se dio de baja de Ciudadanos. Bueno, Juan Marín, y no solo Juan Marín, hay más gente, están utilizando la técnica de defender unos colores, presentarse a unas elecciones, pero no hacer campaña y realmente para perderla y que luego el Partido Popular te premie por eso. Es lo que ha hecho él y toda su panda. Lo que le ha dicho Carlos Nievas es, macho, o te das de baja o te expulsamos. Punto, tú mismo. Pero lo que no puede ser es que ahora tú te metas en el PP, a trabajar en el PP, en un cargo de esos de que no haces nada, pero que vives como un... Y encima vas diciendo que lo suyo sería que fuéramos en coalición en las municipales. Pues chico, te lo digo, o mandas tú la renuncia o te abrimos un expediente de expulsión tú mismo. Pero es así de simple. Él ha querido hacer público este tema. Yo hago público lo que pasa y qué es lo que pensamos los que quedamos en Ciudadanos. Bueno, a ver, a mí... ¿Puede usted pedir comodín, eh? Yo pido comodín del público, sí, porque esto son cosas de Juan Ciudadanos. Marín, yo no tengo datos para juzgarlo en ese sentido, pero creo que es alguien muy camaleónico, ¿no? Es decir, que va cambiándose, he dicho con el debido respeto, ¿no? Es decir, hoy aquí este partido, mañana este, mañana el de allá. Hombre, no tiene mucho sentido, desde mi punto de vista, es decir, yo como alguien que está en un partido, que si un partido contrario te está nombrando un cargo, no parece, o a mí no me lo parece, que tenga mucho sentido que sigas en el partido anterior. Es decir, al menos presentas la baja, presentas tal, o que si hubiera habido algún acuerdo, yo lo entiendo, pero es que no ha habido ningún acuerdo para ocupar ese cargo. Yo entiendo que a Juan Marín se le premia los servicios prestados en la Junta de Andalucía por parte del Partido Popular y del señor Juanma Moreno, que, dicho sea de paso, hicieron un buen tándem. Entonces yo creo que fruto de esa buena amistad que les une, pues ha ocurrido esto. Yo creo que no se debe cabrear el señor Marín y no tenía ni que habérselo pedido, directamente tenía que haber pedido la baja y ya está. Y tal día hizo un año. Bueno, quiero hablarles de una decisión importante. El Tribunal Supremo ha confirmado la absolución de Rodrigo Rato y de otros 33 consejeros de Bankia por el llamado caso de la salida a bolsa de la entidad financiera. Así es que este es un asunto que
libera a rato de esta responsabilidad, una de las que pues le mantuvo un tiempo en la cárcel y le mantiene pues colgado de los juicios, que no sé qué peor condena no hay, ¿no? Que estar pendiente de juicio. No hay peor Bueno, condena. de este ya no tendrá que estar pendiente. ¿Algún comentario? Bueno, yo que rato ha fallecido en su propio éxito, es decir, falleció se ahogó en su propio éxito y fruto de eso tiene estas cuestiones. Bueno, yo me alegro por él, si ha ganado una batalla, es decir, porque no puedo decir lo contrario, y por el resto, que también no solo es él, sino hay más consejeros que también han salido libres de esto y bueno, ya no se le podría, digamos, enjuiciar más por este asunto, tendrá otras causas pendientes, no tengo ni idea si las tiene o no, pero bueno, creo que sí, suerte pero y bueno, justicia. estos han tomado su tiempo, ¿eh? Sí, bastante tiempo. Cuidado que el Supremo siempre el paso es... Hablando del 2016, 15-16, sí. Bueno, señores, no tenemos tiempo para más. Os agradezco mucho vuestra visita, vuestra presencia y vuestras opiniones, y a ustedes todavía más, pero para ustedes tengo un regalo a continuación, El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. El Gobierno y el Partido Popular tenían previsto anunciar hoy mismo el acuerdo sobre el Poder Judicial, o como muy tarde el próximo martes que viene, según dicen fuentes de la Moncloa. El punto que quedaba por cerrar era un encuentro entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, en el que se dieran los últimos toques, el visto bueno final y, si acaso, perfilar el ok de ambos a los dos presidentes, el del Tribunal Constitucional y el del Consejo General del Poder Judicial. Pero todo eso se ha ido al traste. Se ha ido al traste por la negativa del Partido Popular a que se negociara, siendo que el Gobierno tiene otra baraja en la otra mano en la que está dispuesto a reducir el castigo penal para los delitos de sedición, tal como le reclaman los de Esquerra Republicana. Y ahora, pues todo está por ser decidido. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches. Feijóo se planta. El líder de la oposición dio ayer por rotas las negociaciones del CGPJ después de 4 días de silencio sobre la reforma del delito de sedición. Los populares aseguran que ellos no sabían de los planes del Gobierno y que fue una conversación telefónica con el presidente la que confirmó sus sospechas. Desde Moncloa critican al PP por romper un pacto que iba a firmarse hoy mismo y acusan a Feijóo de haber sucumbido ante las presiones. Desde las magistraturas todos opinan lo mismo, califican como pésima la noticia y urgen a retomar esas conversaciones. La pregunta ahora es si este desencuentro va a ser un parón o una ruptura. El pacto salta por los aires otra vez. No ha aguantado la presión el señor Feijóo, no la ha aguantado, le han doblado el pulso. Empieza el declive definitivo del señor Feijóo. Y el bloqueo podrá mantenerse incluso hasta 2024. Es una incongruencia insalvable pactar el reforzamiento del Estado al mismo tiempo que se pacta con otros partidos desproteger al Estado. El Partido Socialista ha cruzado una línea roja para el PP y acusan a su interlocutor, Félix Bolaños, de haberles engañado. Si prefiere pactar con los independentistas antes de pactar con los constitucionalistas, se equivoca. Ayuso ya le advirtió del chantaje a Feijóo justo momentos después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmara en el hemiciclo y luego desmintiera que traerían a la Cámara la modificación de diversos artículos penales. A una llamada de Feijóo, el mismo Sánchez le confirmó que en la agenda de Moncloa efectivamente se encontraba la rebaja del delito de sedición. Los socios de Sánchez de Podemos cargan duramente contra el líder de la oposición. No está preparado para gobernar, no es fiable, no tiene palabra. El acuerdo estaba cerrado. Y los de Arrimadas tampoco se quedan atrás. Parece que por fin el Partido Popular ha visto la luz, se ha caído del caballo y, oh, qué sorpresa, se ha dado cuenta de que Pedro Sánchez les estaba engañando. Camino de cumplirse casi 4 años de la caducidad del mandato del Consejo, 4 meses solo del Constitucional, la situación se agrava y revuelve a todo el gremio judicial. La situación es crítica y si era crítica hace un año, más lo es hoy. Desoladora, ¿eh? Se debilita el Estado de Derecho. Ambas partes, PP y PSOE, estaban próximos a anunciar el acuerdo de renovación de los 20 vocales del Consejo. Y ahora las negociaciones han quedado con el giro de los socialistas suspendidas por parte del PP si no hay avances en un acuerdo constitucional. El fracaso para renovar el órgano de gobierno de los jueces en España no ha sentado nada bien en Europa. En la Comisión
Europea. Hay un considerable enfado porque consideran que es inadmisible que las dos grandes fuerzas políticas españolas no sean capaces de llegar a un acuerdo en todo esto. Estas fuentes, pues bastante influidas por las tesis del Gobierno de España, dicen que, hombre, que no se puede relacionar todo esto con otro asunto de la agenda política, cuál es la reforma del delito de sedición. El portavoz de la Comisión, Eric Mamer, sin embargo, no ha relacionado en ningún momento esa ruptura de negociaciones con la posible bloqueo de las entregas de fondos europeos a España. Bien, los españoles se preguntan dos cosas en estos momentos. La primera es por qué el Partido Popular no ha hecho una defensa pública de cuál es la razón por la que ha tenido que romper las negociaciones con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial. La segunda pregunta que se hacen es si esa ruptura se va a prolongar hasta las elecciones cuando sean el año que viene, o si es una ruptura de carácter táctico que se pueda restañar. Las mentiras de Sánchez caen de uno y de otro lado. Por un lado, no es verdad que haya que homologar el tratamiento del delito de sedición con el de otros países europeos. A la hora de tratar todo esto hemos visto como en la mayor parte de los países de nuestro entorno tiene más pena que en España. Esa es la pura verdad de todo esto. Y del lado de los exigentes socios de Sánchez, de Esquerra Republicana, etcétera, también le han pinchado otro globo porque han demostrado que no es verdad que el Gobierno no tenga mayoría para enfrentarse a la reducción de la consecuencia penal del delito de sedición. Ambos argumentos eran defendidos por Sánchez y por sus ministros y han caído, así que han sido confrontados con la realidad. Nadie cree que el Gobierno vaya a retroceder de ese compromiso de la investidura de Sánchez, así que dependerá del Partido Popular si da por bueno cómo el PSOE resuelve ese compromiso y sobre todo si será capaz de resistir a las presiones desatadas que ya le han llegado hoy y han escuchado antes a los ministros que han hablado de la incapacidad de Feijóo. Ya le llegarán del PSOE día a día como una gota malaya, pero sobre todo vendrán las presiones europeas que van a acrecentar la tensión sobre el Partido Popular en el futuro y que podrían poner en cuestión incluso la entrega de las ayudas europeas para España. Ese es un Rubicón que Alberto Núñez Feijóo sabe que no puede traspasar. Así que la negativa tiene un límite y Sánchez sabe que lo tiene. Datos económicos. Muy bien, pues por un lado el crecimiento del trimestre en el que estamos, julio a septiembre, o en el que estábamos, pues ha sido muy desfavorable. Ha cerrado con el mínimo del 0,2% de aumento de la actividad económica. Al mismo tiempo, la inflación nos da un leve respiro porque la inflación adelantada de octubre se va a cerrar en el 7,3%, 1,6 menos que el mes anterior, gracias a las intervenciones en los precios de los combustibles, aunque la llamada inflación subyacente, ahí la ven, en la línea de color rojo, se mantiene sin ningún cambio, en el 6,2%, y eso es muy arriba donde están. Ya saben que la inflación subyacente es aquella que excluye los productos energéticos y los productos frescos. Estos datos nos sitúan en un escenario de estanflación. ¿Qué quiere decir el palabra? Pues es un momento de la economía en el que no hay crecimiento y, sin embargo, hay una elevada inflación. El gobierno socialcomunista acaba de llevar a la economía española a uno de los peores escenarios según todos los economistas. Hablamos de la estanflación. Este fenómeno aparece cuando un país registra altas tasas de inflación unidas al estancamiento de su economía. A pesar de los esfuerzos por parte del Ejecutivo de echar la culpa a la guerra de Ucrania, lo cierto es que el alza de los precios comenzó en marzo de 2021. De hecho, desde octubre de ese mismo año, la inflación está por encima del 5%. Por si esto fuera poco, la inflación subyacente, la que se obtiene sin tener en cuenta los precios de la energía ni los alimentos, también está en cifras récord y en una tendencia claramente alcista. Si a todo esto unimos que el crecimiento de España se ha situado en el 0,2% del PIB en el tercer trimestre del año, la catástrofe está servida. Esto obviamente frena la creación de empleo, al mismo tiempo que destruye la capacidad adquisitiva de todos los españoles. Hay que recordar que los presupuestos para 2023 se basaron en una estimación de crecimiento del 2,1%, un dato muy alejado de la realidad.
De hecho, el Fondo Monetario Internacional acaba de rebajar nuevamente las perspectivas de España para ese año, situando su crecimiento en el 1,2. A pesar de la evidencia, el gobierno sigue a lo suyo, negando la realidad e instalado en la mentira. Lo que creo es que los datos que conocemos hoy en términos de PIB y de IPC, igual que estos días con la EPA, son muy positivos. Son tan positivos que las colas del hambre cada vez son más largas. Bueno, las panaderías españolas han parado hoy los hornos. El sector ha denunciado con un apagón simbólico la situación insostenible que atraviesan por la subida de las materias primas y de la luz. Muchos aseguran que si el gobierno no toma medidas, están abocados a cerrar. Hoy los panaderos han dicho basta, y es que ya no pueden más. Bajo el lema "sin luz no hay pan", han querido denunciar el aumento en los costes de la energía, pero también de las materias primas. Y es que han hecho hoy un apagón simbólico desde las 12 del mediodía hasta las 12:15 como protesta. Muchos de estos locales están teniendo que cerrar por las pérdidas que sufren, y otros aseguran que tienen que pagar facturas de hasta 7.000 euros al mes. La situación es insostenible y queremos manifestar nuestra queja y nuestra preocupación, porque con esto no vamos a ninguna parte. En los últimos 3 meses han cerrado 200 industrias en España. Estamos haciendo un esfuerzo que no sé cuánto tiempo vamos a poder soportar. Ya te digo que nosotros hemos aplicado una subida mínima, porque si aplicáramos en este momento los costos, el pan tendría que valer en torno a un 40% más. Nosotros concretamente, la última factura que tenemos, que es la del mes de septiembre del año pasado, hemos pagado 2.500 euros contra 8.100 este año, más de 3 veces más. ACS y Atlantia, principales accionistas de Abertis, aportarán 1.000 millones de euros a la compañía a través de un derecho de crédito existente. La estrategia de ACS es aprovechar esta empresa de concesiones en autopistas para crecer en este segmento de negocio en el que quieren poner ahora el foco para los próximos años. En el primer semestre de 2022, Abertis aportó 52 millones de euros al beneficio de ACS, el doble que hace un año. Bueno, y continúa el choque en el seno del Gobierno por la ley trans. El PSOE finalmente sí va a tocar la autodeterminación de género, cruzando esa línea roja impuesta desde Unidas Podemos. Hoy hemos conocido cómo van a ser algunas de las enmiendas que se van a registrar este próximo lunes. La más polémica, atención, es la que concierne al cambio libre de sexo. Los de Sánchez quieren limitarlo a los mayores de 16 años y van a exigir a los más jóvenes autorización judicial en los casos entre 12 y 14 años y autorización paternal para los mayores de 14. También van a endurecer esa reversión de cambio de sexo, siendo tal que aquellos que hayan pasado por el registro civil y que quieran dar marcha atrás a este proceso van a tener que presentar ahora una autorización judicial. Por último, las agresiones al colectivo LGTBI van a entrar en el mismo saco que aquellas de violencia intrafamiliar, desligándolas así por completo de los casos de violencia machista. Bueno, Miguel Ángel Bustamante es un diputado de Izquierda Unida, esto es de Podemos, por Sevilla. Ha sido acusado por su pareja de malos tratos, de violencia de género. Él lo niega, pero veremos qué determina la justicia. Lo que nos interesa es que ustedes calibren la doble vara de medir en un proceso de iguales circunstancias con lo que ocurrió con un diputado de Vox anteriormente, que casi tuvo que dimitir porque le cayeron chuzos de punta. Aquí no ha pasado nada, no ha abierto la boca Alberto Garzón, a pesar de ser el líder de Izquierda Unida, no ha abierto la boca a nadie. Eso sí, Izquierda Unida, pues de forma casi discretísima, ha dicho que le ha suspendido de militancia, cosa que, por cierto, él niega. Elevan ante el Supremo la denuncia de la mujer del diputado de Izquierda Unida, Miguel Ángel Bustamante, por violencia doméstica. La formación que lidera el ministro Garzón le ha suspendido de militancia de manera inmediata y anuncian que estudiarán las próximas medidas a tomar desde el propio partido. La denuncia interpuesta por su mujer fue presentada el pasado 24 de octubre ante la Unidad de la Familia y la Mujer, y en ella da cuenta de haber sufrido malos tratos en el hogar de manera continuada desde hace casi 4 años, cuando se encontraba embarazada de su segundo hijo en común.
Gijón. Una denuncia que iba acompañada de un atestado policial y de un parte de lesiones en el que afirma haber recibido puñetazos y haber sido víctima no solo de violencia física, sino también psicológica. La mujer, que se encuentra en trámites de divorcio de Bustamante, relata que no había presentado antes la denuncia por miedo porque el diputado era una persona conocida. Un juzgado de Écija instó incluso al Ministerio Fiscal a informar sobre la competencia para investigar los hechos de los que se le acusa al diputado. Pero dada su condición de aforado, se elevó ante el alto tribunal. Y pese a que en el atestado policial la defensa de la víctima solicitó su protección, no se ha acordado ninguna medida por ahora. El anuncio de un contrato público por parte del Ministerio del Interior para la adquisición de los servicios necesarios para la obtención y difusión de los datos de escrutinio de resultados electorales da una pista de que Interior pone 36 millones para ese contrato y que están pensando en la fecha de noviembre del año que viene, 2023, para celebrar elecciones generales. Y en tribunales, el Supremo confirma la absolución de Rodrigo Rato y de otros 33 acusados por la salida a bolsa de Bankia. El tribunal ratifica así la sentencia de la Audiencia Nacional, que destaca que la operación contó con la aprobación de todos los organismos supervisores. El alto tribunal dice que se puede comprender las dudas con las cuentas del banco, pero que no hay falsedad contable al tener el respaldo del supervisor. Bueno, las drogas ya saben ustedes que son un problema mayúsculo para la sociedad española. Les venimos enseñando incautaciones, a veces de mucha droga, a veces droga más armas, a veces droga más armas más dinero. La consecuencia de todo eso es que es un problema que nos afecta mucho. Les demostramos en otros programas cómo ese problema pues, está dividido por todas las provincias españolas. Y lo que nos queda por demostrarles es que afecta a todo un escalado social que no tiene límites. Por ejemplo, han detenido hoy, esta mañana, al cura que ofrece sus servicios a los que están presos en la cárcel de Albacete. La razón de su detención, tráfico de drogas. Así es que deja esto bien claro, que hasta los curas que hacen servicios en las prisiones tienen que ver, o alguno tiene que ver, con el asunto del tráfico de drogas. Momento ahora de hablar de Ucrania. Rusia da allí por concluida la evacuación de Jersón. 70.000 personas han dejado en los últimos días la ciudad, que está siendo el escenario de una intensiva contraofensiva del ejército ucraniano. El miedo a perder la única capital de provincia que han conquistado ha llevado al Kremlin a introducir reservistas en la línea del frente. Según denuncia Moscú concentra sus tropas en el este de Jersón para frenar la contraofensiva ucraniana. Bueno, ha sido un anuncio del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. La guerra en Ucrania ha visto cómo Rusia lanzaba 8.000 ataques aéreos contra Ucrania y cómo se disparaban 4.500 misiles contra su territorio. El anuncio era bastante dramático, de un Zelensky en pie junto a los restos de un dron de fabricación iraní derribado, y la verdad es que el presidente de Ucrania ha prometido que los ataques de Putin a las centrales eléctricas de Ucrania no quebrarán el ánimo de los ucranianos. Y además el Ministerio de Defensa ruso ha comunicado el fin de la polémica movilización decretada por Putin hace unas semanas. 82.000 de estos hombres se encuentran ya en el frente y más de 200.000 en entrenamiento. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, ha anunciado este viernes el fin de la movilización parcial decretada por el presidente ruso Vladimir Putin en plena guerra en Ucrania, tras reclutar a unas 300.000 personas. Shoigu ha informado de que el envío de personas convocadas para la movilización se ha completado este viernes y ya no van a continuar con la notificación de ciudadanos. Según los datos facilitados por Shoigu, unos 82.000 rusos han sido movilizados hasta el frente ucraniano. Eso sí, Rusia seguirá reclutando tropas, solo aceptando voluntarios y candidatos bajo contrato. Como parte de la movilización parcial, Rusia ha reclutado a más de 1.300 representantes de los poderes ejecutivos y 27.000 del total de reclutados serían empresarios. La movilización parcial comenzó el pasado 21 de septiembre con la firma de un decreto por parte de Putin. El mandatario ruso encuadró la decisión argumentando que eran medidas necesarias y urgentes para proteger la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Rusia. Esta movilización provocó manifestaciones en Moscú, así como en otras ciudades rusas. En concreto, según el recuento elaborado por la organización OVD, que aboga por los derechos civiles en Rusia,
más de 1.300 manifestantes fueron detenidos durante la primera jornada. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, apeló en un discurso a la sociedad rusa para que protestasen por la decisión en las calles de las distintas ciudades del país. Y atención a esto que ha sucedido hoy en California. El marido de Nancy Pelosi, Paul Pelosi, de 82 años de edad, ha sido violentamente atacado en su domicilio y ha tenido que ser trasladado al hospital. El agresor, que ya está bajo custodia policial, pretendía robar la casa de la pareja. La presidenta de la Cámara de los Representantes no estaba en ese momento de la agresión. El suceso, por cierto, se produce a apenas 2 semanas de las próximas elecciones legislativas. En los últimos años hemos visto cómo proliferaban unos nuevos establecimientos en las calles de todos los barrios de todas las ciudades españolas. Son las casas de apuestas. Tienen los cristales tintados. Los no apostadores o no partidarios de ese tipo de asuntos vemos que entra y sale gente de esos establecimientos y que muchos de ellos son jóvenes. Así es que habrá que preguntarse si tienen la información necesaria para controlar una posible adicción que les pueda devenir después de reiterar su pase por las casas de apuestas. Las casas de apuestas, la nueva adicción silenciosa que llena nuestros barrios, están a pie de calle y nuestros jóvenes son sus clientes más habituales, un fenómeno cada vez más preocupante del que no se habla lo suficiente. La OMS lo califica incluso como un trastorno, debido a la repetitiva acción de participar en juegos de azar. Por ello, la Red de Atención a las Adicciones ha hecho un llamamiento a los poderes públicos y ha pedido la eliminación total de la publicidad de las casas de apuestas. Consideran inapropiado promover una conducta que puede producir adicción. Lo más alarmante es que la población con mayor tasa de adicción se sitúa entre los 14 y los 21 años de edad. Bien es cierto que este tipo de juegos no permiten las apuestas de menores, pero muchos de ellos recurren a amigos mayores de edad. Además están las casas de juego online, un universo sin filtros en el que muchos niños y adolescentes se adentran de manera temprana. Como prevención, el presidente de la UNAD, Luciano Poyato, lo tiene claro. Es necesario establecer medidas universales que reduzcan la probabilidad de la adicción, tales como la limitación por ley de la frecuencia, tiempos de juego y cantidades apostadas, sin posibilidad de incremento por parte de las personas usuarias. La cruda realidad es que las casas de apuestas se han expandido casi un 140% en 6 años y han invadido completamente nuestros barrios. Y llama la atención un hecho: se instalan de forma masiva en las áreas más desfavorecidas o donde la renta per cápita es más baja, para así obtener un beneficio mayor. En cualquier caso, son lugares donde se crea una gran cantidad de adictos y solo una mayor conciencia y una regulación más dura podría poner fin a este drama invisible que sucede en nuestra sociedad. Y el Puente de Todos los Santos nos regalará este sábado 1 hora más de sueño. El cambio al horario de invierno, que por cierto fue votado en 2019 en el Parlamento Europeo, no acaba de convencer a la mayoría de los españoles. Y de nuevo, otro cambio de hora. Este sábado en la madrugada el horario cambiará al de invierno y cuando sean las 3 de la mañana pasarán a ser las 2. Desde hace años la Comisión Europea quiere terminar con este cambio de horario y todo ello sin éxito alguno. Esta práctica se remonta al año 1974, una medida que se llevó a cabo para ahorrar energía debido a la crisis del petróleo. Parece ser que la gente no está a favor del cambio de horario. Tras una consulta pública realizada por la Unión Europea, el 84% estaba a favor de erradicarlo y el 76% apuntaron tener una mala experiencia debido al cambio en el ritmo de sus vidas. Muchas fuentes apuntan que este cambio de horario afecta a nuestro cuerpo y cerebro, ya que necesitan tiempo para adaptarse. Al fin y al cabo, el cambio se hace de golpe, algo que jóvenes y mayores saludables pueden llevar sin ningún problema, pero para personas enfermas o mayores puede ser perjudicial. De hecho, hemos salido a las calles para saber qué piensan al respecto los ciudadanos. Sería peor, yo me quedaría con el que tenemos ahora para siempre. Y suprimir este que van a hacer, que va a ser más caro. No estoy de acuerdo. El horario se debería de dejar siempre el mismo. Yo preferiría que la dejaran igual, desde luego. Yo creo que ya lo deberían dejar como está y no volver a hacer más cambios. Yo creo que estaría mejor dejarla ahora como está, pero creo que sería muy difícil conseguirlo al cabo de 70 o 100 años que llevamos. Es un lío al final, es un desorden y es mucho peor para ajustarse y yo creo que se consume más energía. El cambio de horario se hace principalmente para ahorrar energía y, según se ha demostrado, se considera un ahorro poco significativo. Según constatan profesionales del sector, se ahorraría más de otras maneras, como por ejemplo apagando las luces en aquellas habitaciones en las que no estamos o utilizando electrodomésticos sostenibles.
Halloween está ganando la batalla el Día de Todos los Santos, el Día de Difuntos de la tradición hispanoamericana. Pues parece que las calabazas, los disfraces terroríficos y el truco-trato avanzan en la sociedad española. Hemos querido salir a la calle y preguntarlo. Yo personalmente nunca he sido muy fan de Halloween, pero sin sentido, simplemente no es una fiesta que me dé buenas vibras. A mí lo del Halloween me parece una chorrada y perdóname la expresión. No me gusta nada, absolutamente. A mí sí me gusta. Hombre, a mí Halloween como tal me parece una americanada, que cada vez está invadiendo más a la nuestra, que es la de Todos los Santos. A mí me parece sencillamente una tontería, no tiene otro color, es una cosa que viene de la televisión y que no significa nada para mí, por lo menos. Bueno, ya nos hemos acostumbrado, pero vamos, tampoco me parece que aporta nada para nosotros, vamos. Ni lo celebro, ni lo he celebrado, ni lo voy a celebrar. A mí me parece muy desagradable, ¿no? Revivir a los muertos de esta manera tan ridícula, pues la verdad es que no le veo la gracia. Que me parece que no, es muy oportuna, sobre todo para nuestra forma de ser. Resulta que ha encontrado a una persona que está totalmente contraria a esta fiesta. Me parece fatal, porque no tiene ningún sentido. Me parece una fiesta que no tiene nada que ver con nosotros y además es muy pagana, no nos gusta. Y el mundo de la cultura se ha dado cita hoy en Oviedo en una nueva edición de los Premios Princesa de Asturias. El certamen ha estado marcado por la ausencia de la mascarilla después de 2 años de pandemia y ha reunido a toda la familia real por segundo año consecutivo. Han sido los terceros premios presididos por la princesa Leonor, que ha vuelto de Gales coincidiendo con unas vacaciones en su calendario escolar. Entre los premiados destacan las artistas Carmen Linares y María Pajés o el periodista polaco Adam Michnik. Sin duda ha sido una edición muy marcada por la guerra de Ucrania, en la que se ha querido rendir homenaje al pueblo ucraniano. El equipo olímpico de refugiados o el arquitecto japonés Shigeru Ban han sido reconocidos por dar amparo a miles de desplazados. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, un feliz fin de semana, aunque sea con el cambio horario. Y no se pierdan a las 9:15 Ciudadano, que aquí nosotros volvemos el lunes. Que pasemos fin de semana.